queridas madres, queridas hermanas, miembros de institutos de vida secular, almas consagradas a Dios en forma privada. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio para poder admirar la obra de Dios e imitar en lo que podamos, según las circunstancias concretas de cada una, de las grandes madres espirituales que el Señor ha suscitado desde el comienzo de las comunidades cristianas. Hoy vamos a continuar dentro de este fines del siglo III, principios del siglo IV, en Oriente, y nada menos con Santa Catalina de Alejandría. Extraordinaria, joven, decapitada a los 18 años, patrona de las jóvenes, patrona de los filósofos, porque Catalina era de familia noble, en latín Catarina o Ekaterina en griego. Nacida en la ciudad de Alejandría, ahí tenemos una imagen de lo que era la biblioteca de Alejandría. Era hija única de un noble alejandrino que estaba emparentado con la casa imperial, nada menos. Nobilísima cuna, y recibió una educación de primera calidad. Su padre le dio una educación muy selecta y sobre todo, como no era raro entre la gente culta, la gente de nivel elevado, eh, una cuidada educación intelectual. Frecuentó el didascaleo, que era el sucesor del antiguo Museum, y ahí va a conocer a Aristóbulo, Filón, Plotino, los grandes filósofos, los estudios filosóficos de la época. Catalina tuvo un estilo tan personal que el relato de su pasio se difundió por todas las iglesias y marcó realmente las almas, sobre todo en la vida femenina. Gran admiración causó. La fecha de su martirio está datado en el 24 o el 25 de noviembre del año 305, es decir, bien al comienzo del siglo IV. Frecuentó entonces, decíamos, esta, este ámbito de la cultura intelectual, pero la filosofía humana no la convencía del todo. Busca, Catalina, siempre por otros caminos lo que ella considera que es la verdad y el fundamento de todas las cosas creadas. Quería conocer realmente cuál era. Clemente de Alejandría va a convertir a este espacio en el que se movía Santa Catalina en la escuela catequética más importante desde finales del siglo II, donde también enseñara Orígenes. En este ámbito, en esta escuela catequética de Alejandría, se trataba de combinar el cristianismo con la filosofía clásica. Santa Catalina sería muy asidua a la famosa biblioteca, una imagen que tenemos aquí arriba. Profundamente vinculada a la escuela filosófica alejandrina, va a brillar la inteligencia de esta noble joven. Pasaba sus días en este centro, leyendo, preguntando, reflexionando y llegando incluso a conclusiones muy hondas respecto de la mitología egipcia. Le resultaba imposible creer que estas almas muertas pegadas a cuerpos momificados. Tiene una inteligencia lúcida, penetrante,
objetiva y está en búsqueda de la verdad completa. Guarda una grata impresión de San Atanasio cuando tuvo lugar el sínodo en esta ciudad, en Alejandría, y decide por sí misma continuar con las clases en la escuela catequética que imparte en ese momento el obispo Pedro de Alejandría. Eso era su padre espiritual. Queda prendada de las parábolas de Jesús, le impacta el contenido del Sermón de la Montaña y poco a poco se va sintiendo atraída por la figura de nuestro Señor. Su estilo de vida, sobre todo, es lo que la lleva a conclusiones antes impensables para ella. Va madurando en secreto una idea, una perla, y sin consultar con nadie, pese al peligro de la persecución, recibió el bautismo. Y en poco tiempo, sin proponérselo, esta joven llega a ser maestra en las diversas cuestiones que se exponen en el aula, mucho más profundas de lo que se presentaba en esos momentos. Había una gran preocupación por determinar el día exacto en que se debía celebrar la Pascua o cuánto tiempo debía durar el ayuno pascual o en qué día y a qué hora resucitó el Señor. Ella le parecen todas estas cosas muy accidentales. Vive centrada en su interior, en donde percibe que Jesucristo se agranda y la va poseyendo por entero, ajena a la admiración que va suscitando y a la ascendencia espiritual que va teniendo sin proponérselo. Ella no busca, no tiene otro objetivo más que nuestro Señor Jesucristo. Da un paso más y finalmente se consagra a Jesucristo en ceremonia privada. Es como virgen, como esposa del Señor. Maravilla. En ese momento sube al trono el emperador Diocleciano, que va a dividir el imperio romano en Oriente y Occidente. Nombra dos césares, Galerio para Oriente y Constancio Cloro para Occidente. Constancio Cloro era el marido de Santa Elena, que justamente por este cargo debe anular su matrimonio con Santa Elena. Y he aquí que Galerio, el César para Oriente, convence a Diocleciano de que los cristianos estaban causando daño al imperio. Y comienza la persecución con los edictos de los años 303 y 304. Cuando la iglesia en Alejandría sufre la persecución, Catalina asiste y visita sin miedo a los cristianos ya encarcelados, fortaleciéndolos y lamentándose de no correr ella la misma suerte con ellos. Se entera de quienes ya han alcanzado la gloria: Inés, Marcelino, el Papa Marcelino, el padre de su conversión, el obispo Pedro de Alejandría, porque su posición social por el momento la preserva de la gloria del martirio, le impide, mejor dicho, le impide la gloria del martirio. Pero en ese momento, Diocleciano y Maximiano abdican al mismo tiempo y queda en el año 305, Maximino Daia va a ser nombrado como Augusto. En el 308 asume y es nombrado como Augusto. Y comienza una persecución despiadada contra los cristianos. Tanto que Santa Catalina se siente como movida a ir a buscar a este emperador
e interpelarlo públicamente. Ante la asamblea se confiesa cristiana y lo increpa a este Maximino Dayan. Por un instante, el emperador queda como asombrado ante esta joven, muy bella y tan resuelta e inteligente, y le dice, escuchemos lo que le dice. Maravilla. Ya es hora, oh emperador, de que reconozcas por ti mismo en qué error y delito incurres al ofrecer sacrificios a estatuas insensibles como si fueran verdaderos dioses. La razón natural nos está demostrando con toda evidencia que no puede haber más que un solo soberano Señor, principio de todas las cosas. Pero, ya que ciego por el padre de la mentira no descubres tu error, ni eres capaz de ver la verdad por ti mismo, ríndete al menos a la autoridad de los sabios doctores Diodoro Sículo, Plutarco de Querona, los cuales, siendo de tu misma escuela, sostienen que es absurdo admitir dioses y señalan el nombre, lugar, nacimiento y hechos realizados por los hombres mortales que tú consideras ahora como dioses inmortales y cuyas estatuas estás adorando. No arrastres tras de ti al pueblo ignorante. Reconoce al verdadero Dios todopoderoso e inmortal, a quien no solo debes el imperio, sino también la existencia. Piensa, oh emperador, que la fuente de toda ceguera del espíritu está en la soberbia, y la luz plena nos viene de la humildad hecha carne en Jesucristo. Así nomás, ese fue el discurso de Santa Catalina de Alejandría ante el emperador. No sabía qué hacer el emperador frente a esta situación. Entonces, le responde con calma, con toda la que podía tener en ese momento, que en cuanto concluyera su sacrificio a los dioses, le iba a llamar al palacio para que le explicara despacio esa nueva doctrina que le estaba, le estaba presentando. Catalina entonces es llamada al palacio. El emperador le pregunta quién es, de dónde ha aprendido esas ideas. Y ella contesta lo siguiente. Prestemos atención, queridas hermanas, para aprender, pedir también a Nuestra Señora, la Madre de la Sabiduría, la Santísima Virgen, esta docilidad al Espíritu Santo y poder responder cuando sea necesario, con toda libertad de espíritu, sin ningún temor ante nadie. Fijémonos cómo contesta Catalina. Me llamo Catalina. Soy descendiente de uno de tus predecesores en el imperio y he estudiado filosofía y otras ciencias. Mas habiendo encontrado a Jesucristo y la verdad de su evangelio, me he consagrado a él. Me he ofrecido a él como esposa, pues no hay sabiduría fuera de él, ni virtud que no lo tenga por fundamento. Y así, todo mi deseo es que tú y todo el imperio le conozcáis y le améis, para que podáis participar de la gloria que han de poseer los que fielmente le sirven. Esto es lo que me movió a ir al templo y a hacerte aquella pobre pero sincera manifestación. El emperador, mudo de asombro, no sabe qué responder. Entonces se le ocurre pensar quién es esta muchacha, será una hechicera tal vez. Estaré yo mismo bajo el influjo de algún hechizo. No sabe qué hacer. Entonces le dice que no es propio del emperador entrar en disquisiciones con ninguna doncella y que por lo tanto va a llamar a los mejores filósofos del palacio para que vengan a rebatir sus extrañas opiniones y la reduzcan a la verdad. Y para castigarla, manda que la lleven a la cárcel por haber blasfemado
contra los dioses y haberle faltado a él el respeto en público. Se prepara la reunión de filósofos, son convocados en la asamblea, sientan a Catalina en medio de ellos y comienzan los discursos. Los argumentos le parecían a Maximiano tan concluyentes que daba por perdida ya la causa de Catalina. Pero se produce un estupor general cuando la joven, usando los mismos textos que los sabios paganos, desde la verdad del Evangelio, puso de manifiesto lo absurdo de sus razonamientos. Pero fíjense que hombres de buena voluntad eran estos filósofos paganos, porque la luz del espíritu va a irrumpir en esas mentes mientras hablaba Catalina. El filósofo que era considerado como el más sabio de entre todos los que estaban allí, en su asombro no supo qué responder a Catalina. Y nadie podía pronunciar una palabra. Los pensadores fueron en ese momento presos de como un estado de cordura desconocido para ellos. Miraban reverentes a la joven que en su interior consideraban superior a ellos. Maximino no entendía lo que ocurría. Invitó a los filósofos a rebatir a la joven. Después de deliberar entre ellos, el más anciano le va a contestar lo siguiente al emperador. Fíjense. Nada podemos responder contra lo que acaba de afirmar esta doncella, especialmente después de que ha vencido al que nosotros tenemos como maestro. Extraordinario. Una joven, 18 años tenía ahí. Madura, obviamente, completamente entregada al Señor y por lo tanto con la madurez sobrenatural para desarmar cualquier sofisma. Furioso el emperador, viendo que había sido derrotado él también, manda encender una gigantesca hoguera en la plaza pública y condena a los filósofos a ser arrojados en ella. Y estos hombres, llenos de buena voluntad y llenos de una serenidad sobrenatural, se echaron a los pies de Catalina y le dijeron: joven cristiana, nosotros confesamos al Dios que tú adoras. Vemos su luz y te pedimos ruegues al Señor tuyo, Jesucristo, que perdone nuestros pecados pasados y nos haga dignos de recibir el bautismo, los dones del Espíritu Santo y de entrar en su reino. Extraordinario. Ahí mismo entonces, ellos confesándose cristianos van al martirio. Y ella les prometió que ese mismo día gozarían de la gloria del resucitado, instándoles a permanecer fieles y firmes en su confesión de fe. Y así, estos filósofos, que antes, hasta hace un instante, eran paganos, hechos ya cristianos, fueron a la hoguera a recibir ese bautismo de fuego y se convirtieron en mártires cristianos. Misterio del corazón humano, soberbio, enceguecido, Maximino se enfurece cada vez más y cambia la táctica ahora con Catalina. Quiso ganarla con promesas e incluso le prometió que si abjuraba de la fe, la haría su esposa. Pero imaginemos la respuesta de Santa Catalina. Soy cristiana y no quiero tener otro esposo que Jesucristo. Prefiero la corona del martirio a la diadema imperial. Fuera de sí entonces el emperador le responde que la iba a entregar a todos los tormentos. Y Catalina le dice: haz lo que quieras. Por unos sufrimientos de poca duración a que tú me puedes someter, no voy a renunciar a la gloria inmortal que me espera. Y ten presente
que mi martirio ha de atraer a la fe de Jesucristo un gran número de súbditos tuyos y aún de los que habitan en tu mismo palacio, pues Dios permitirá que me vean subir en triunfo a los cielos y ellos serán partícipes de igual beneficio. Una profecía. Estaba ahí profetizando que de su misma familia, de su misma casa, iban a salir cristianos al ver el martirio de ella. El emperador enloqueció de cólera, mandó que la despojasen de los vestidos y que la azotaran públicamente, cruelmente. 2 horas estuvieron azotándola. Pero la entereza de Catalina causó estupor en los verdugos y la devolvieron a la prisión. Y en ese momento, mientras ella estaba en total soledad, sin recibir ningún tipo de auxilio ni alimento durante 12 días, se hace presente la emperatriz Augusta, la esposa de Maximino. Empieza a cumplirse la profecía de que de la misma casa del emperador saldrían cristianos. Se presenta Augusta, la emperatriz. Quiso verla. Fue de noche, con sigilo. Y al ver a Catalina, ella empezaba, se lleva una sorpresa porque a pesar de las múltiples y graves heridas, la joven irradiaba una misteriosa majestad que tanto impresionaba a los que la conocían. Instintivamente, la emperatriz se arrodilla ante Catalina y le dice: ya hace tiempo, bienaventurada sierva del Señor, que deseaba verte y oír de tus labios esas palabras de sabiduría que dan la vida eterna. En estos momentos en que veo mis deseos cumplidos, yo no sentiría la muerte, pues siento un regocijo extraordinario al contemplarte y ver la gloria que te rodea. Dichosa tú, que has permanecido fiel a Jesucristo, el cual te premia con dones extraordinarios. Catalina le va a responder: dichosa tú, oh emperatriz, pues veo alrededor de tu cabeza una multitud de ángeles que tejen una corona más bella que tu diadema imperial. No temas, Jesucristo te dará valor y conseguirás la dichosa inmortalidad de la gloria. Catalina entonces, conducida nuevamente ante Maximino, fue otra vez sometida a crudelísimos tormentos, pero sufría con tal gozo que la multitud que presenciaba decía: verdaderamente es grande y poderoso el Dios de los cristianos. Y el emperador ya no sabía qué hacer. Preparaba tormentos sin interrupción, pero de pronto se presenta su esposa ante él y le dice: suspende ya los suplicios. ¿No puedes comprender que nada puedes contra esta sierva del Señor? Y que es inútil que quieras medir tus fuerzas con el poder del Dios verdadero. Empezó a cumplirse la profecía de Catalina. Su esposa le echaba en cara lo que estaba sucediendo. La cólera de Maximino se desbordó. Mandó atormentar a su propia esposa y darle muerte. Le cortó la cabeza. Enseguida, el general Porfirio, ante lo sucedido, se cuadra ante su emperador y le dice: yo también soy cristiano, y toda esta guardia que me acompaña son también soldados de Cristo. Espantado, el emperador exclama: desventurado de mí. Pero manda a justiciar a Porfirio y a sus soldados. No podía estar Maximino Dalia en presencia de su vencedora, la condena a ser degollada inmediatamente. Fuera de la ciudad seguía el cortejo una gran multitud que protestaba por la crueldad del emperador. Cuando llegaron al sitio indicado, Catalina pide unos momentos para orar, ruega por la conversión de todos los gentiles y enseguida, sin perder su porte, presentó su cuello al verdugo. 25 de noviembre, es su fiesta.
Oriente y Occidente la invocan, le invocan su valiosa protección. En el año 1948 se descubrió una pintura con su imagen que pertenecía al siglo VIII en la Basílica de San Lorenzo. Es protectora de jóvenes y adolescentes, porque murió a los 18 años, según la tradición. Y se la suele pintar, como vemos en el cuadro que tenemos a la izquierda, se la suele pintar con una rueda de tortura llena de dientes de hierro afilados. Parece ser que fue uno de los suplicios que padeció. Catalina de Alejandría, una de las santos auxiliadores, los mártires auxiliadores. Invoquémosla, queridísimas hermanas, para que con su entrega completa al Señor nos proteja y nos inspire a obrar con sabiduría, buscando siempre la verdad completa de todo lo sucedido en la Iglesia, tal como estamos presentando en este canal, Santa Alianza de Religiosas, desde los primeros videos, toda la obra de denuncia del padre Luigi Vila y todos los que continúan con las investigaciones y dando a conocer la verdad, como el padre Ramiro Rivas, los magníficos videos, a cuyos links mandamos siempre cuando tocamos temas así de lo que sucede en la iglesia. Conozcamos la verdad, hagámonos cargo de lo que sucede, demos gloria a nuestro Señor y luchemos por Él, por la verdad de lo que sucede en la iglesia, y ayudemos a nuestros hermanos. No tengamos miedo, pidámosle a Santa Catalina de Alejandría que sea nuestra madre espiritual, que interceda por nosotras y nos ayude a ser testigos para poder esperar al Señor de pie en el monte Sión. Que tengamos el nombre de Jesucristo, de su Padre, en nuestras frentes, así como lo tuvo ella. Que el Señor nos bendiga a todas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.